Familia, y seguimos en cobertura especial aquí en el Hotel Mario Marquis, la 40ª conferencia anual de NALEO. Me encontré con una mujer que ya es historia en Freeport, New York, Carmen Piñeiro, que fue candidata a la alcaldía Sí. de Freeport, New York. ¿Cómo te sientes, Carmen? Bien, gracias. Me sorprendí a ver a nuestro distinguido a, eh, periodista aquí en esta conferencia, que es muy importante porque es una conferencia anual internacional, tú sabes, del Estados Unidos. Y me siento muy bien y obviamente aquí viendo cuáles son los nuevos cambios legislativos para uno poder seguir ayudando a nuestras comunidades. ¿Qué te ha llamado más la atención esta vez de la conferencia? Bueno, tú sabes que esta es la conferencia obviamente más atendida después de la pandemia, porque como todos sabemos, el país sufrió mucho por la pandemia, hubieron muchas cancelaciones y todo esto. Esta es la primera vez que NALEO hace esta conferencia aquí en Nueva York. Yo estoy contenta porque cuando yo era board member de NALEO, ¿verdad? Siempre yo le decía, pero tráigala para Nueva York. Y que no se dio, pero porque se tenía que dar ahora. ¿Qué pasa? Que ahora hemos podido colectivamente ver las pólizas, los acuerdos de años anteriores y lo que pasó durante COVID, cómo fueron implementadas y cómo lo que funcionó y lo que no funcionó, pero que por primera vez, ¿verdad? Usualmente tenemos los candidatos presidenciales que va a ser a la apertura del mediodía, pero tener tres distinguidos miembros del gabinete del presidente Biden en esta reunión hablándonos que por primera vez hay tres de alto rango, dos de ellos miembros anteriores de NALEO, y explicando lo que está pasando con inmigración, ¿verdad? Explicando lo que está pasando con los niños que están cruzando la frontera y haciendo aclarante que es muy importante sobre datos, por ejemplo, un artículo del New York Times donde dice que habían 85,000 niños que no se sabía dónde estaban. Entonces, el secretario de DHS, Becerra, hizo el aclarante. Él dice, es bueno que lo publiquen, pero tienen que dar la historia completa. Y lo comparto con nosotros aquí en tu programa, porque lo que él dijo es clave. Él dijo, la ley dice que cuando le entregamos al niño a un familiar, ¿verdad? Solamente tenemos que hacer una llamada después de 30 días, ¿verdad? Para que esté con la familia. Seguimiento. Seguimiento. De ahí que esa familia decida devolvernos la llamada, contestar el correo electrónico es diferente. Y lo más interesante que él dijo, que hasta nos reímos un poco, él dice, ¿quién de ustedes tiene hijos? Cuando tú llamas a tu hijo, le manda un texto, ¿te contestan de una vez? Hay algunos que no te contestan. Entonces, eso significa que porque tu hijo no te contestó, tú perdiste la ubicación y sabes dónde está tu hijo. Y esa es la historia no hablada. Entonces, él dijo, pero ¿por qué no hablan que ya los niños no están en las cárceles? ¿Por qué no hablan que los niños están en centros adecuados para menores? Porque no es la culpa del niño que un papá irresponsable lo mandó solo a cruzar la frontera. El deber de nosotros, dijo él, en mi departamento, es asegurarme que tengan comida, salud, etc. Entonces, lo que él dijo, subsecuente a eso, es que están abusando empleadores contratando a estos niños menores para hacer trabajo que ni tú ni yo como adultos lo haríamos. ¿Qué está pasando en ese aspecto? ¿Por qué no hablan de eso? Porque alguna de esas compañías dice, yo no sé, pero algunas no son tocables. Ay, Lo dijo. sí. Entonces dijo, pero también educar a esos familiares que tienen a esos niños que lo dejan ahí. Y finalmente dijo, señores, yo voy a hablar de mi historia. Mi papá cuando vino de México era trabajador granjero.
Y él sabía que académicamente no iba a ir para ningún lado. Y dejó la escuela para ayudar a mis abuelos cuando él tenía 9 años de edad. Y se iba a recoger tomate y lechuga en California. De una granja a otra granja. Sí. Entonces, también está el aspecto de la ayuda familiar. Entonces, esa historia nadie que sea descendiente inmigrante la puede cambiar. Correcto. Es una lección que yo siempre traigo a colación. La calle siempre está llena de tentaciones. La casa es lo que hace la diferencia. Sí. La familia, Exacto. la educación. Correcto. Y todos esos funcionarios electos que están aquí son el producto de una familia que les dio educación. Así Y es. esa es la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que ver que aquí hay 1 millón de dominicanos en Nueva York. Exacto. Hay ovejas negras. Hay manzanas podridas. Bueno, Pero tenemos mucha gente de ese millón que no puede ser confundida con esa manzana podrida no. y que tenemos que resaltar con orgullo, porque Tomás Abreu, el que mató al anciano ahora mismo, no puede ser que todos los dominicanos seamos Tomás Abreu. No. Él es responsable y va a cumplir cadena perpetua. Correcto. Entonces, las oportunidades para la mayoría de los dominicanos, como tú la ves en esta etapa histórica en Nueva York. Mira, es interesante que tú haces ese tema. Yo voy a hacer una anécdota de una historia en contra de la comunidad dominicana hecha por la televisión CBS. Creo que fue en los 90, a finales de los 90, donde decían que nosotros los dominicanos éramos delincuentes, que bodegar y todo eso. Y todo. Pero una cosa que mira, que hasta estoy engranojada acordándome, porque yo creo que yo estaba en mi segundo año universitario. Yo tenía ya tú sabes. Digo yo, pero mira eso fresco. Y mi papá se reía y dice, pero eso hay que combatirlo. Entonces, en ese entonces, por primera vez, yo me sentí orgullosa de ser dominicana. ¿Por qué? Porque nos unimos. Y se unieron y salió a relucir que la comunidad dominicana en aquel entonces contribuía, oigan bien, estoy hablando de los 90, 10 billones de dólares a la infraestructura estatal del estado de Nueva York. Teníamos poetas, médicos, abogados, dueños de negocios pequeños. ¿Por qué no se acaba a relucir eso? Solamente sacaron a relucir el 1% que estaban delincuentes, ¿verdad? Robando, atracando y haciendo todo eso, como en cualquier otra cultura. Entonces, esa unificación dijo, sí, nosotros no estamos diciendo que no hay, como dijiste tú, manzana podrida. Pero ¿por qué ustedes no hablan de ese papá y esa mamá que abrió esa bodega y crearon la línea de supermercado? Porque tú no hablas de ese joven que vio las injusticias en la transportación pública y creó la Asociación de Taxistas Dominicanos. Entonces, a veces nosotros, los dominicanos, somos nuestros propios enemigos. ¿Por qué? Porque tratamos de resaltar las cosas negativas en vez de resaltar las cosas positivas. Me explico. Identificar estos jóvenes que vienen ahora subiendo, inteligentes, superdotados, destacándose en deporte, destacándose académicamente, para que aquel joven que tiene un amiguito, como tú dijiste, con la mente podrida, que quiere, dice, no, espérate, mira, ahí está este niño que no tiene un brazo, jugando basquetbol en Florida. Si él lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? Al uno ver solamente todo en negativo, el subconsciente cree que eso es lo que hay. Pero cuando empezamos a exaltar las cosas positivas, tú sabes, uno dice, wow, qué increíble. Y algo personal,
Yo me encontré con un joven en la iglesia el domingo, después que terminé de leer, y él viene y me dice, ¿tú eres Carmen Piñero? Y digo, yo sí, dice, yo quiero darte la gracia. Yo no lo conocía. Y le digo, ¿y por qué? Dice, ¿tú salvaste mi vida? Digo yo, ¿cómo que yo salvé tu vida? Dice, sí, porque mi mejor amigo era Caquito Caliente y lo iban a botar de la escuela. Te estoy hablando, eso fue del 2002. Y tú le enseñaste a su papá cómo defenderlo y te tuviste que excusar. Y ese joven es mi primo. ¿Y tú sabes por qué tú salvaste mi vida? Porque lo que tú le dijiste a mi tío me lo dijo a mí. Y yo cambié mi forma de ser. Ahora él es un abogado enfocado en leyes inmigratorias en Frederick County, Maryland. Y estaba visitando a su familia en Freeport. Entonces, a veces, un acto pequeño, positivo, uno no piensa que tiene un alcance tan grande, porque a veces, como dijo el secretario Becerra, si no te tiene contacto, si no te responden, tú nunca vas a saber lo que le pasó a ese joven, cuál fue su historia final o qué está pasando. Y en este caso yo dije, bueno, algo positivo salió de eso. Bueno, Carmen Piñero corrió para la alcaldía de Freeport. No ganó, pero eso no quiere decir que ella se va a quedar de brazos cruzados. ¿A dónde vas ahora? Bueno, mi querido público, en ese periodo mi papá falleció, ¿verdad? Perdí a mi papá. Mi papá era mi mano derecha, entonces yo me alejé un poco de lo que era el servicio público, eh, porque mi papá, como todos sabemos, yo tengo un carácter fuerte, pero ese viejo me decía, no, pero eso hay que saberlo manejar. Pero algo que él me dijo cuando estaba corriendo, porque yo cuando corrí estaba media dudosa y yo decía, viejo, ¿qué tú crees? ¿Corro o no corro? Y dice, no, no, mami, tú tienes que correr. Pues ya tú serviste por 12 años como concejal y las cosas que tú has querido hacer para engrandecer a la comunidad completa no han podido. Dice, ganes o pierdas, tú tienes que correr. Pero acuérdate, si pierdes, la lucha empieza el día siguiente. Y si gana, el dolor de cabeza empieza inmediatamente. Y yo decía, pero papi, ¿qué significa eso? Dice, no, que tú no te puedes poner cómoda porque los problemas cambian de formato y uno tiene que adaptarse. Entonces yo me quedé con eso de mi papá y obviamente ya he visto que han pasado ciertas cosas en la comunidad. Te contaba que en Long Island, aparte del el Deputy Speaker Phil Ramos, puertorriqueño, que es el más alto, no tenemos más latinos al nivel estatal electo en Long Island. De nuestra cultura dominicana, tampoco. Entonces, yo hago un exalto a nuestra comunidad de que no le quiten las esperanzas a estos jóvenes que quieren involucrarse en la política. Porque me he dado cuenta, he ido a ciertos sitios, no, 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 eso es corrupto, no se meten ahí. Porque tienen la mentalidad de la política de nuestro país dominicana. Pero lo que no entienden es que la política aquí en Estados Unidos tiene diferentes niveles. Tú puedes participar en la política y no ser una persona electa, pero ser el jefe del departamento, de un asambleísta, de un senador. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque esas oportunidades son trabajos distinguidos, con buena pensión y todo eso. Si tú no tienes a alguien que te conoce, yo siempre he dicho, si tú no estás en la mesa donde se toman la decisión, no vamos a ir para ningún lado. Porque después que pasan la ley, ya no se puede pasar más nada. Y cuando escucho a esa persona hacer esa expresión, me da pena. Y yo le digo, no digan eso, denle un chance para que ellos puedan entre sí solo expresar y hacer el cambio. Porque déjeme explicarle, cuando yo estaba en la mesa donde se tomaban las decisiones, hubieron situaciones donde querían solamente aumentar 5 pesos. Y yo les decía, no, eso no se puede aumentar. ¿Pero que nada más son 5 pesos? Y le digo yo, oye, esos 5 pesos afecta a una persona de calificar o no calificar para comprar una casa. Afecta a una persona de tal vez no poder hacer el pago de esa hipoteca. ¿Cómo
qué va a hacer? Claro, no porque tú vives de aquel lado. Tú no vives de la gente que tiene que coger 3 autobuses para llegar al trabajo. Esos 5 pesos son 3 viajes en un autobús para su trabajo. Se me quedaban mirando. Digo yo, no, yo soy inmigrante. Yo tenía que coger el autobús con mi papá y mi mamá en el 87 cuando llegamos a Estados Unidos. Y si usted no sabe eso, lo que afecta a la clase trabajadora, entonces, ¿cómo tú puedes legislar? ¿Cómo? No hay forma. Entonces, eso es lo que pasa. Si no tenemos a alguien ahí o a Tú alguien, vas a correr para esa posición. veremos. Bueno, ella tiene la calidad para ser una representación digna de los dominicanos en Long Island a través de la asamblea. Desde ahora yo la apoyo. Amén, No gracias. importa lo que decida. Gracias. Seguimos, que hay más entre líderes.